Bienvenidos a tu programa Reflexiones en voz de Joshua Robles. En el pensamiento de hoy, el carácter de los hombres que han pasado por el desierto. Y hoy nos referimos a un carácter servicial. Para dar inicio a esta nota, de más estaría poder definir la palabra carácter, ya que es una palabra que a veces se pudiera interpretar incorrectamente. Uno de los significados más populares de esta es esa del griego carácter, que quiere decir el que graba. En un determinado modo, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que es algo que se va desarrollando por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada individuo crece. A veces, aunque el entorno sea negativo, obra de manera positiva para alguien en particular, o a veces es lo contrario, quizás en su mayoría de veces se pudiera decir es más negativo. Pero hablar del carácter de un hombre permite hacer mención a la personalidad y temperamento de éste. Estamos tratando con un esquema psicológico con particularidades dinámicas muy de un individuo, y pudiéramos ampliarlo en muchos conceptos más. Pero al menos la parte que nos interesa es esa en la que hablamos acerca de la escuela del desierto. Es en la cual Dios entrenó a muchos de sus siervos para poder lograr un fin en cada uno de ellos. Esta pudiera ser una buena explicación de eso. Y cerrando este detalle, diríamos entonces que de alguna manera esa parte de cómo nosotros hacemos contacto con los demás y cómo ellos nos perciben, pudiera ser la que nosotros conocemos como carácter. Esa manera de cómo vivir la vida y muchos ejemplos. Si retomásemos el caso de Moisés como era antes, cuando estaba en el palacio de Egipto, después en el desierto errante, y después cuando el Señor le comisiona, diríamos que entonces él tuvo un cambio rotundo y diferente. Y claro que sí, fue así. Lamentablemente tenemos una gran lista de malos ejemplos hoy en día, de líderes que nos muestran una parte errada de eso. No muestran realmente cómo debería de ser un siervo de Dios, sino todo lo contrario. Entonces diríamos que es un error fatal esa manera en la que ellos nos muestran esa parte. Yo recuerdo de niño que había un libro muy popular y muy de moda para esa época, La autoridad espiritual del famoso escritor Watchman Nee, uno de mis escritores favoritos. Recuerdo que todos los que leían un libro muy en particular titulado La autoridad espiritual, luego de leerlo, solían supuestamente andar sujetando a la gente. Una palabra con una connotación de poder ejercer dominio sobre los demás, porque era la interpretación que ellos tenían al poder leer el libro La autoridad espiritual. Necesitaban ejercer dominio sobre los demás para poder desarrollar la parte práctica del libro. ¡Qué error más grande! Sabe que de adulto decidí leer el libro para ver qué era lo que escondía, y fue una sorpresa muy grande, que el libro decía todo lo contrario de los hermanitos de esa época, y hacía un hincapié muy fuerte en el servicio. Error fatal en el que vivían ellos. Pero si tomásemos los consejos de uno de los escritores bíblicos, diría algo así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que somos? En letra del apóstol Pablo, que es Apolo, servidores por medio de los que vosotros habéis creído, colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios. Debemos reflexionar acerca de nuestra tarea aquí en la tierra. Al final, lo único que somos, sin socavar menosprecio hacia nosotros mismos, es el del título colaboradores de Dios, de su reino, y vivir siempre en una actitud de servicio hacia los demás. El libro de Filipenses capítulo 2 dice de manera muy majestuosa: no sean egoístas,
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y sobre todas las cosas, escribe él, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Así que podemos decir, cerrando esta columna, que solamente aquellos hombres que han pasado por el desierto de Dios pueden desarrollar un carácter servicial. El carácter de los hombres de Dios debe de ser siempre un carácter en el cual puedan ayudar a los demás, tomar la mano de los demás y mostrarse siempre para con ellos en una actitud de ayuda, de esperanza y, por qué no decirlo, de socorro. Será hasta la próxima en su programa.